El día de hoy corresponde estudiar los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Estos tres capítulos narran precisamente la misma historia, y es la historia de Balaam. Sucede que cuando el pueblo de Israel acampó muy cerca de Moab, Balac, el rey de Moab, cuando se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba allí y sobre todo conociendo todos los milagros y las plagas que habían ocurrido en Egipto, dice la Biblia, el versículo número 3, que el rey se aterró. Y la única manera que se le ocurrió al rey para poder enfrentar a este pueblo era maldiciéndolos. Y manda llamar a Balaam, que vivía, dice, en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. No era muy cerca de donde estaba Moab. Sin embargo, los mensajeros llegan hasta donde está Balaam para pedirle, con el mensaje del rey Balac, para pedirle que vaya a maldecir al pueblo de Israel. La Biblia dice que el rey Balac le dijo: yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Esta era en cierta manera la fama que tenía Balaam en esa región. Balaam, como un profeta de Dios, lo primero que le dice al rey, y este es un mensaje que me llama la atención, es: quédense aquí esta noche y mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que esa noche se quedan ahí los mensajeros, y dice la Biblia que al siguiente día, o más bien durante esa noche se le aparece Dios, pero al siguiente día el mensaje que le manda Balaam al rey Balac es el siguiente: sencillamente dile, no iré, regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Cuando los mensajeros llegan con Balac, desde luego, pues Balac no está tranquilo, contento con esa respuesta. Dice la Biblia que manda un mayor número de funcionarios aún más distinguidos que los primeros, y le dice a Balaam: te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas, solamente ven y maldíceme a este pueblo. Cuando los mensajeros, estos segundo grupo de mensajeros, llegan, Balaam ya sabe la respuesta y simplemente dice: aunque Balaam me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Hasta aquí podríamos decir, Balaam está siguiendo la indicación y desde luego obedeciendo la voz de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Balaam les dice: pero quédense aquí esta noche a ver si Dios me dice algo diferente. Uno puede pensar, bueno, si Dios ya le había dado una indicación, era obvio que no le iba a dar una indicación diferente. Sin embargo, esa noche se le aparece Dios a Balaam y le dice: ve con ellos, pero solo harás lo que yo te indique. Cuando Balaam toma el camino y empieza a dirigirse hacia Moab, va montado en una burra, y aquí viene una historia muy interesante. Sucede que mientras va caminando en su burrita, el ángel del Señor se le aparece, pero curiosamente solamente la burra lo ve. Dice el versículo 23 que la burra vio al ángel del Señor, pero no lo vio Balaam. Entonces, cuando la burra ve al ángel, se hace a un lado para sacarle la vuelta, y Balaam pues la golpea para que vuelva al camino, y cuando vuelve al camino, vuelve a ver al ángel del Señor por segunda ocasión. Y en esta ocasión dice que iba pasando por un camino muy angosto, de tal manera que el pie de Balaam estaba golpeando contra la pared por donde iban avanzando, y Balaam golpea nuevamente a la burra. Y pues la burra vuelve a colocarse en el camino, y por tercera ocasión, dice el versículo 27, la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. 3 veces la burra vio al ángel de Dios, sin embargo Balaam no lo vio. Cuando finalmente está Balaam con la burra echada en el suelo, dice que Dios le dio a la burra la capacidad de hablar. Y saben, es la segunda ocasión en la Biblia que un animal habla. El primero fue, desde luego,
fue la serpiente en el Edén, y aquí es la burra la que habla. Y la burra le dice: ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Balaam dice: pues me has dejado en ridículo. Balaam empieza a dialogar con la burra, ni siquiera se da cuenta que está hablando con un animal. Total que finalmente el ángel del Señor se aparece y finalmente Balaam lo ve. Balaam ve, dice el texto, que el Señor abrió los ojos de Balaam, algo que ya había hecho con la burra, pero que Balaam aún no había visto, y vio al ángel del Señor. Y entonces el ángel lo único que había hecho era impedir que fuera con los funcionarios, porque ya el mensaje era claro: no vayas a maldecir a ese pueblo. Finalmente, pues él está aferrado posiblemente por el dinero que iba a recibir, pero Dios le dice: ve, pero solamente dirás lo que yo te diga. La historia no es más que el intento de Balaam por maldecir al pueblo de Israel, y Dios poniendo palabras diferentes en Balaam. En la primera ocasión le dice: ¿cómo puedo maldecir a quienes no ha maldecido Dios? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Y después de hacer una serie de altares y de ofrecer sacrificio y algunos animales, vuelve a intentarlo la segunda vez. Van a otro lugar, pero curiosamente las palabras de Balaam que salen de su boca son muy diferentes. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Lo que está diciendo Balaam, en pocas palabras: no se puede hacer nada contra ese pueblo porque Dios está con ellos. Una tercera ocasión, es un tercer intento que hace Balaam. El rey desde luego está buscando la manera de que este pueblo sea maldecido por Balaam. Y sin embargo, Balaam dice: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Llega el punto en que Balaam está bendiciendo al pueblo, que Balac le dice: mira, ya, para mejor. Si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. Finalmente, Balaam dice la misma frase: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Esta es la historia de Balaam. Finalmente dice la historia que Balaam regresa, obviamente pues se fue de regreso sin dinero, sin nada, regresa a su casa, y Balac también pues regresa a su reino. Desde luego, el capítulo siguiente que vamos a ver después habla del momento en que Moab busca otra manera, viendo que ya no podía maldecirlos. Balac, el rey de Moab, busca otra manera de hacer caer a Israel, pero eso lo vamos a ver mañana. Sin embargo, la lección que quiero dejar aquí es que cuando un hijo de Dios está en las manos de Dios, nadie puede contra él. Puede ser que haya problemas, puede ser inclusive que haya tentaciones, puede ser que alguien intente hacerte daño, pero cuando Dios está contigo, nada ni nadie puede contra ti. Como dice la Biblia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy es la oportunidad de estar con Dios. Te aseguro que si estás con Él, nada ni nadie te podrá hacer ningún mal, como ocurrió con el pueblo de Israel. Que Dios te bendiga en este día.